y voy a dar, pues, la clase otra vez, a refrescar lo de la clase de la vez pasada, de una manera, pues, un poco rápida, ¿verdad? Para, pues, subsanar, pues, alguna cuestión que haya quedado o no haya quedado esclarecida con la, eh, los problemas de la conexión de la clase anterior. Vamos por partes, ¿ok? Hace 15 días empezamos a ver lo que se entiende en la cuestión histórica como el proceso de imperialismo, ¿verdad? Y colonialismo. Nos empezamos a, eh, empezamos a ver, por ejemplo, cómo este proceso de dominación, pues empezó un proceso de repartición de varios lugares a lo largo del planeta, ¿verdad? Y cómo esto provocó, entre otras cuestiones, eh, una serie de problemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos lugares provocó cuestiones raciales, ¿verdad? Que se van a ver viendo a lo largo de la historia, incluso ahora. Vamos a ver, por ejemplo, cómo ciertas colonias perdieron su identidad, se establecieron nuevas fronteras y cuestiones muy importantes como los roces, ¿verdad? Tanto nacionalistas como roces por controlar ciertas colonias van a terminar en el proceso que se va a conocer como la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Esta Primera Guerra Mundial tiene ciertas características. Es un proceso bélico que va de 1914 a 1918. Participaron como 32 naciones y se da principalmente en Europa. Chicas y chicos, hoy se están cumpliendo 109 años del asesinato del archiduque Francisco Fernando, solo para dato curioso. Eh, Se da principalmente en Europa, las naciones implicadas van a ser europeas y van a haber ciertas escaramuzas en ciertas colonias en Asia y en África y va a haber un gran movimiento pues naval, pero va a ser principalmente en Europa. El nacionalismo y las rivalidades entre naciones va a ser sumamente importante para esto. El nacionalismo entendido como esta cuestión de superioridad, es decir, nosotros los franceses somos superiores a los alemanes por y estas razones, ¿verdad? Usualmente siguen siendo razones de índole, pues, étnica, ¿verdad? Ya no se utilizan las cuestiones raciales porque las razas no existen, ¿verdad? Existen etnias. Esto va a provocar, por ejemplo, una serie de cuestiones, entre ellas una carrera armamentista y un militarismo, es decir, va a empezar una paz armada, es decir, después de la conferencia de Berlín que vimos en el tema del imperialismo, va a empezar una paz, pero esta paz va a ser acompañada con un aumento de las armas, de las tecnologías y el militarismo. Antes de esta época, los ejércitos pues no existían como carreras, se empieza a ver a la cuestión militar como una carrera, es decir, personas se van a dedicar solo a hacer milicias, ¿verdad? Solo a hacer, perdón, solo a hacer pues soldados, ¿verdad? Y va a haber una serie de roces también por el control de las colonias. Otras imperios van a empezar a meterse con las poblaciones de las colonias para fomentar de alguna u otra manera la estabilización de los imperios en el control de las colonias. Y está aunado a una serie de problemáticas sociales con el tema de Europa. Es decir, Europa no es la misma, ¿verdad? Es decir, no, nunca ha sido homogéneo Europa. Y esto se ve, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, entre los roces que hay entre Rusia y Ucrania. Sí me va quedando claro, sí me va quedando claro. Sí, Ok, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en Rusia? Ucrania formó parte de un gran lapso de su historia. Ucrania fue parte de Rusia, por ejemplo.
eh, si nos vamos a la época medieval, el nombre de Rusia nace en Kiev, como la Rus de Kiev, ¿verdad? Como los rusos de Kiev. Y incluso ahora, ¿verdad? Este proceso militar, esta guerra que ya lleva años, un par de meses, responde a eso mismo, ¿verdad? A un nacionalismo, es decir, los ucranianos no se sienten parte de Rusia, una parte de los ucranianos, y por ejemplo, en 1990 obtuvieron su libertad y también ahora tienen este proceso de no sentirse parte o de verse atentados, ¿verdad? Frente a este poderío que presenta, pues, este señor Vladimir Putin y sus soldados. Esto también tiene que ver con nacimiento, ¿verdad? De neonazis ucranianos que quieren, pues, claramente tomar un control sobre la zona muy importante, pero básicamente es esto que les comento, es decir, Europa nunca ha sido pues una cuestión homogénea, sino más bien grupos étnicos que han luchado una y otra vez por el eh, control o pues la autonomía en algunos de de sus perdón, de sus, en algunas de sus lugares, de sus poblaciones. Eh, Después de esto, ¿verdad? En esta carrera armamentista, se forman las alianzas. Las alianzas son como grupos de imperios que van a defender sus intereses. Van a responder, por ejemplo, a factores eh, pues simpatías, ¿verdad? Claramente, usted se alía con quien tiene cuestiones similares a las de ustedes, ¿verdad? Y la primera que se hace es la Triple Alianza, donde el imperio italiano, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán van a compartir, pues, trincheras. Sobre todo, el imperio austrohúngaro va a no, vamos, a intentar que Rusia, por ejemplo, deje de alimentar al pueblo serbio que buscaba su identidad, su independencia. Por ejemplo, Serbia era parte del Imperio Austrohúngaro, pero había gente en Serbia que no quería ser parte de este imperio. Y empieza un movimiento nacionalista. Van a presionar a los reyes del Imperio Austrohúngaro a que les den la libertad, ¿verdad? Esto, pues, tiene una carga social enorme, tiene una serie de factores, por ejemplo, como cargas impositivas y demás cuestiones diferenciadas entre serbios, entre croatas y tal, ¿verdad? Y van a intentar, por ejemplo, independizarse. Hay varios movimientos nacionalistas, ¿verdad? Que van a buscar, por ejemplo, pues sacar o ser parte independiente. Alemania tenía roces con Italia, perdón, con Francia por el control de muchas colonias en la parte de África, e Italia tenía problemas con los ingleses, ¿verdad? Por el dominio de ciertas zonas en los Balcanes. Esto va a provocar que se alíen. Y por otra parte, digamos, en contraposición a la Triple Alianza, se va a formar la Triple Entente, formada por Inglaterra, Rusia y Francia. ¿Ok? Chicos y chicos, ¿qué quiero que me entiendan acá? Bueno, y se preguntarán, profe, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos para esta época era una potencia emergente, ¿verdad? Estados Unidos creció sumamente rápido y en esta época estaba instaurando unas doctrinas. Estas doctrinas se conocen como la doctrina Monroe, que básicamente dice que América tiene que ser para los americanos. Eh, por ejemplo, ¿alguno ha escuchado hablar de William Walker? ¿Saben quién fue William Walker? Nadie sabe quién fue William Walker. El de la batalla de Rivas, no, no, no me acuerdo. Sí, sí, por ahí va. Sí. ¿Sabe qué nacionalidad era William Walker? O sea, ¿saben quiénes son los filibusteros? De esto se habla muy poco, pero
Los filibusteros eran mandos contratados por Estados Unidos para dominar América Central con el fin último de crear un canal interoceánico que conectara el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. ¿Ok? Esto va a fomentar una serie de cuestiones, por ejemplo, basados en esta ideología que se llama la doctrina Monroe. También se crea la diplomacia del dólar. ¿Por qué? Estados Unidos venía, independizándose de las 13 colonias, ¿verdad? Esta independencia, pues, era claramente de este imperio, el imperio inglés. Esto provocó, por ejemplo, que no quisieran o no viesen, pues, vamos, voy a ponerlo así. Los estadounidenses no querían parecerse a sus antiguos dominadores. Es decir, les parecía mal haberse independizado de un imperio y hacer las mismas cuestiones. Entonces desarrollaron una nueva forma de dominación, que no iba a ser una forma de asimilación como la que vimos, ¿verdad? En el imperialismo, donde se mataban a todas las élites previas a la llegada de los europeos y cerraban sus propias instituciones, o la otra donde obligaban a las élites a ser parte del establishment o del gobierno de del imperio. Ellos dijeron, bueno, no lo vamos a hacer así, y lo hicieron con la diplomacia del dólar. Es decir, te presto dinero, pero cumplís a mis intereses. E intentaron dominar indirectamente. Por ejemplo, en 1850 empezaron una serie de campañas con mercenarios, entre ellos este famoso tipejo llamado William Walker, para dominar y hacer todo lo posible para que América Central fuese parte, obedeciera a los intereses estadounidenses. Estados Unidos no se va a meter en esta, pero sí va a tener un papel importante en la venta de armas, en la venta de medicinas y posteriormente, cuando un buque alemán ataca a un barco conocido como Lusitania, es que Estados Unidos entra, pero ya lo último, ¿verdad? Cuando ya Alemania estaba a punto de rendirse y de esta forma logra imponerse como una potencia económica hasta la actualidad, donde vemos que está perdiendo pues su poderío ante China. Ahí hay toda una temática ahí pendiente. ¿Va quedando claro, chicos? Sí, profe. Ok. Sí. Eh, Después, bueno, como decía previamente, la semana pasada lo vimos, eh, hoy se está cumpliendo 109 años del asesinato de este señor, que es el archiduque Francisco I, a manos de un grupo nacionalista serbio, es decir, un grupo que buscaba su independencia, conocido como la Mano Negra. Es el causante, pues, de los conflictos armados que va a ser o van a ser vistos en tres fases. La primera fase, llamadas guerras relámpagos, ¿verdad? Es grandes movilizaciones de personales militares en ciertos puntos estratégicos, ¿verdad? Como Verdún, como eh, Dunkerque, etcétera, etcétera, que van a provocar, por ejemplo, enfrentamientos entre los grupos, ¿verdad? Pero van a ser guerras rápidas, es decir, van a llegar, se van a volar balas indiscriminadamente, posteriormente a eso van a detenerse, cuando se gastaban las balas, contaban sus heridos, se volvían a sus bases, o si, por ejemplo, eliminaban a todos los efectivos del otro lado, pues llegaban a tomar posición del territorio, ¿ok? Estas guerras relámpago pues van a ser pues cruentas, ¿verdad? Un dato curioso, es en esta época que se empiezan a crear las leyes de guerra, no sé si sabían, pero pues hay leyes para hacer guerra, parece estúpido, pero sí, por ejemplo, según las leyes de la guerra, no se le puede disparar a un soldado herido, es decir, si usted va caminando con su batallón y encuentran un soldado enemigo herido, ustedes no pueden matarlo ni rematarlo, pueden hacerlo prisionero, pero o pueden ayudarlo, asistirlo, están en la obligación de asistirlo, evitar que se muera, pero no pueden dispararlo, no se puede disparar por la espalda,
Por ejemplo, no se puede utilizar, ¿cómo se llama esto? Armas bioquímicas. Por el momento no se pueden utilizar armas nucleares, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hasta para hacer la guerra hay reglas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Luego, estas cuestiones van a detenerse en cierta parte y van a fomentar una cuestión que se llaman guerras de trincheras, que básicamente consiste en la excavación, ¿verdad?, de grandes zanjas a lo largo de grandes extensiones de kilómetros, en las cuales pues se van a estacionar ahí, debido al auge de las nuevas tecnologías, entre ellas la metralleta, ¿verdad?, que va a ser un cambio total en la forma de hacer guerra. Por ejemplo, se inicia pues un cambio, ¿verdad? Total. Ya no son estos rifles, ¿verdad? Que había que perdón, que cargarse con pólvora, ¿verdad? Sino más bien una cuestión que va a, pues, provocar los disparos, ¿verdad? Constantes y sonantes, ¿verdad? Eh, y esto va a provocar, por ejemplo, que pues se logre mantener las posiciones de una manera más efectiva. Es en las trincheras donde van a haber más muertes y más epidemias. Por ejemplo, va a haber cólera, va a haber piojos, va a haber sarampión, va a haber una serie de problemas eh, producto de la poca sanitización que hay de estas zonas. Y, por ejemplo, van a haber muchas amputaciones por gangrenas, por infecciones, porque, pues, básicamente, el higiene en esa época, brillaba por su ausencia. También van a haber guerras navales, por ejemplo, el gran poderío, pues, militar, sobre todo del Imperio Inglés, va a ser naval, van a desarrollarse buques de guerra, van a, van a haber, pues, conflictos marítimos y, producto de esto, bueno, lo que les comentaba, un, un buque alemán, por error, eh, envía un torpedo a un buque comercial estadounidense que los hace entrar a la guerra. Y otro dato curioso, en esta guerra, a lo último, empieza a haber una guerra en el aire por el descubrimiento o el invento de unos señores que se llaman los hermanos Wright, que van a hacer, por ejemplo, el nacimiento de los aviones, ¿verdad? Entonces, va a ser una guerra en la cual se van a descubrir nuevas formas de matar por el auge de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Eh, Posteriormente a esto van a haber ciertas guerras relámpago. ¿Y por qué se van a dar otra vez guerras relámpago? Bueno, porque, por ejemplo, las trincheras se suministraban o pues se mantenían por una línea de abasto. Es decir, si van a estar en una trinchera, los soldados ahí les tiene que llegar la comida, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, va a intentar haber un control, sobre todo, de los caminos que van a llevar pues los suplementos a estas cuestiones. Y la Triple Entente logra dominar los suministros del Imperio Alemán, lo que provoca, por ejemplo, que salgan de sus trincheras, empieza una serie de guerras relámpagos hasta que se rindan, ¿verdad? Los términos de la rendición van a estar en el Tratado de Versalles. Si no saben qué es Versalles, Versalles es uno de los palacios más importantes de Francia, ¿verdad? Que viene desde la época colonial. Y es en este Tratado de Versalles en el cual se va a poner fin a la Primera Guerra Mundial en 1918. Es una guerra que va a cumplir 4 años. Dentro de estos 4 años van a haber cosas importantes. Por ejemplo, en 1917 Rusia se retira de la guerra, ¿verdad? Y entra a Estados Unidos, ¿verdad? Para que vayan viendo un poco ahí cómo va la cosa. ¿Por qué se retira Rusia? Bueno, más adelante lo vamos a ver en una cuestión que se llama el periodo de entreguerras, que también les voy a enviar una práctica para que hagan. Hay ciertas consecuencias y las consecuencias van a estar incluso hasta ahora. ¿Por qué? Porque los costes de guerra, por ejemplo, van a ser totalmente pagados por Alemania. ¿En dónde? En el Tratado de Versalles. Se condena a Alemania
a pagar todos los gastos de guerra de todas las naciones en conflicto, ¿verdad? De Inglaterra, Rusia y Francia, ¿verdad? Este tratado de Versalles también va a ser revanchista. Les va a quitar las colonias en África y les va a quitar las minas que hay en Alemania a los alemanes, ¿ok? Es como un desquite, ¿sí? Por haber hecho la guerra. ¿Me van entendiendo un poco? El Tratado de Versalles es una especie de revanchismo contra los alemanes por por haber iniciado la guerra. Sí, le sigo. Sí, profe. Entonces, cuando ustedes sepan o escuchen hablar este, del Tratado de Versalles, van a entender el Tratado de Versalles como el- la firma de la paz de la Primera Guerra, pero también con con este peso ideológico, ¿verdad? De humillar y de quitarle todo a los alemanes. ¿Queda claro? Le quitaron todos los alemanes, ¿es? Ajá, queda claro. Sí, profe. Ok, quitarle todo, pero no solo quitarlos, sino humillarlos. Póngame atención, le van a quitar las minas que tienen en Alemania, le van a quitar las colonias que tienen en África y lo van a condenar a pagar todo. Es decir, los alemanes van a ver cómo llegan los franceses a sus minas a quitarles su plata, su bauxita, toda su cuestión para hacer metal, pero no no van a recibir nada, van a recibir humillaciones, ¿ok? Eso tiene que quedar sumamente claro para entender lo que va a venir después, ¿ok? Produjo cambios territoriales y redujo fronteras, por ejemplo, el imperio austrohúngaro desaparece, es tanta la pérdida que tiene de guerras que desaparece, por ejemplo, en la zona de los Balcanes empiezan a nacer nuevos países, otros empiezan a formar parte de otros imperios, por ejemplo, Serbia gana su independencia, Noruega, Finlandia, todos esos países nórdicos empiezan a independizarse. Hay un nuevo actor político que nace, que se le va a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Van a haber cambios en la sociedad. eh, Esto quiero que lo entiendan de una manera pues muy clara. Los cambios en la sociedad básicamente es la inclusión de las mujeres en las labores de fábrica. Antes de esto vivíamos en el antiguo régimen. El antiguo régimen se le conoce como la cuestión o como el tiempo en el cual la sociedad, en la sociedad la mujer no tenía otra función más que servirle al hombre, por ejemplo, no había una educación para la mujer, digamos, dentro de las universidades, sino más bien era una educación tipo educación para el hogar, se le enseñaba a coser, se le enseñaba a, pues, a lavar, a hacer cuestiones ahí prácticas para el hogar, pero no una educación, digamos, académica, ¿verdad? Es producto de la guerra que van a haber miles y miles de, pues, eh, hombres muertos que van a necesitar ser reemplazados en las fábricas y es donde empieza a introducirse la mujer en el campo laboral. Esto va a crear un cambio enorme, por ejemplo, porque la mujer va a empezar a verse como un actor político y va a desear otra vez tener pues derechos políticos, es decir, sí me necesitan para hacer balas, pero no quieren que vote. Entonces esto va a formar parte del ideario. ¿Va quedando claro, chicos? Chicos. Sí, profe. Ok. Eh, Tenemos también 15 millones de muertes. Esto se va a ver sobre todo en lo que les decía. Por ejemplo, hay ciertos documentales sumamente interesantes en los cuales se ven a las mujeres buscando casarse antes que los hombres se vayan para pues no quedarse, para enviudar literalmente, para no morir, ¿cómo se llama? Solas, eh, sin haberse casado, ¿verdad? Lastimosamente, en esa época premiaba esta ideología. Y tenemos el auge de Estados Unidos como potencia mundial, por las cuestiones que les comentaba previamente. Es decir,
Los préstamos de guerra, las medicinas, las mayoría de armas, ¿verdad? Van a ser vendidas por Estados Unidos para las potencias. Esto lo va a potenciar económicamente y bueno, su proceso industrializador va a ser sumamente importante y empieza a gestionarse, por ejemplo, y a visualizarse este dominio estadounidense que va a ser pues potenciado posteriormente en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ok, esto es la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Sin más ni menos. O sea, todo esto que acabo de decir es lo que necesitan saber para entender la Primera Guerra Mundial. La práctica sí ya va un poquito más densa, es decir, se tienen que leer el resumen y hacerla. Viene un marque con X, no sé si lo vieron, y una serie de preguntas. Eh, Voy a ponerlas acá y quiero que pues la vean y pues sepan que está ahí. Yo la hice, duré como 10 minutos, eso quiere decir, haciéndola, eso quiere decir que ustedes van a tener que durar mínimo como una hora, hora y media en hacerlas, ¿verdad? Después de haberse leído el texto. Eh, y bueno, ahí la tienen. Yo voy a pasar una encuesta en el grupo. Cuando ya todos la terminen, voy a darles chance a la siguiente semana. La revisamos porque para mí es importante eh, para mí es importante que ustedes, pues más o menos la hagan, ¿verdad? Como dije, esto no es calificado, chicos, pero es parte de su formación. Ok, yo no soy la niña puchita, no les voy a decir que lo hagan, ni les voy a calificar nada, ni voy a llamar a sus mamás y a sus papás que vea, don Freddy no me hizo la práctica, ¿qué va a estar pasando, verdad? Es una parte que ustedes tienen que ponerle ustedes, ¿verdad? Yo hago la práctica, ustedes la hacen. Entonces, para que la vayan haciendo ahí, despacito, tienen un día libre, no tienen dejan a sus hijos en la escuela, llegan del trabajo, pues la hacen. Esta es la práctica, ¿ok? Todos la tienen ahí. Y pensé hacerla digital para ver para ver las respuestas en tiempo correcto, pero me parece que es más práctico así, así le quedan a ustedes, pues de una manera física también, para que lo puedan imprimir y tal. ¿Ok? Eh, ¿Quedan claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, si no entienden alguna pregunta, pueden escribirme, por favor. Si les da vergüenza escribir al chat, pueden escribirme por privado. No hay ningún problema, a mí no me molesta, es mi trabajo. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Vean, chicos, eh, como estamos viendo, en esta época que estamos viendo hace 109 años, es una época convulsa, es una época de cambios. Por un lado, tenemos a estas potencias imperiales luchando por poder, ¿sí? Luchando por ver quién es el que domina más. Hay una cuestión racial sumamente importante, es decir, van a verse a los pueblos asiáticos, a los pueblos africanos y nativoamericanos como inferiores, como cosas que no merecen o son como incivilizados. Sí va quedando un poquito claro eso, ¿ok? Sí. Ok. Y dentro de esta cuestión, ¿verdad? Va a haber algo que va a marcar la vida tal y como la conocemos. Probablemente sin este proceso que vamos a ver ahorita, que vamos a entrar en un proceso que se llama periodo entre guerras. ¿Qué, qué quiere decir entre guerras? ¿A qué les suena? O sea, yo sé que suena muy estúpido, pero quiero que me digan que entienden por una temática que se llama periodo entre guerras. Como lo que pasó entre las guerras, ¿no, profe? Exactamente. Vamos a ver lo que pasó entre las dos guerras mundiales, entre la primera y la segunda, ¿ok? Por ejemplo, son tres causas los que vamos a ver. La primera es la Revolución Rusa, ¿verdad? Que es
que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a estar viendo en esta sesión. Otra es la caída de Wall Street, conocido como la crisis del 29 o el martes negro. Y la otra se conoce como el auge de autoritarismos. ¿Ok? Estos tres procesos se conocen como el periodo entre guerras. Son las tres cuestiones más importantes que van a marcar el tiempo que va a transcurrir desde 1918 hasta 1939. ¿Ok? La Revolución Rusa es un proceso sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es la compilación o digamos como la explota, ¿qué explota? Entre esas dos cuestiones, los trabajadores explotan, se cansan, ¿verdad? Y inician su proceso revolucionario, es decir, toman el poder mediante la fuerza, ¿ok? La Revolución Rusa fue un movimiento político que derrocó al imperio zarista, dominado eh, por el zar Nicolás II, que gobernaba Rusia de una manera sumamente, pues, déspota. Voy a pasarles una película que es, eh, como dice el meme, joder, esto sí es cine, ¿verdad? Es una de las películas clásicas, ¿verdad? Del mundo. Se llama El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, ¿verdad? También es producto del imperialismo, es decir, el zar era imperialista, Rusia era un imperio, tenía una misión imperialista y también la Primera Guerra Mundial va a provocar ciertos cambios en Rusia. ¿Ok? Todo este contexto, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, van a provocar la Revolución Rusa. ¿Ok? Para que tengamos ciertas cuestiones, van a haber dos revoluciones. La primera en febrero, que es una revolución burguesa, es decir, los trabajadores junto a las élites que van a tener fábricas, van a tomar el poder en febrero y luego va a estar en la de octubre, que es cuando los trabajadores van a echar a la burguesía. ¿Ok? Pero vamos a ir paso por paso. La gestión se finó, la revolución se gestó a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1917, y es que el pueblo ruso se encontraba agotado de la guerra, ¿verdad? Había una guerra constante, había una escasez de alimentos y había mucha represión por parte del régimen. Para poner en contexto, Rusia en la época del zar aún mantenía un sistema feudal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente su mayor población se dedicaba al campesinado y todo lo que sembraban, todo lo que hacían, iba para el zar. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que entiendan esto, chicos. Quizás no se acuerdan de noveno, pero voy a refrescarse. En el feudalismo, toda la tierra, todo lo que mantiene el reino, tiene un solo dueño y es el zar o es el rey. ¿Sí queda claro eso? Todo, todo le pertenece a quién. ¿A quién le pertenece todo? Al rey, ¿no? Exactamente. Es decir, todo le pertenece al rey. ¿Va quedando claro? El rey es el que se va a encargar, por ejemplo, si usted sembraba algo, usted no poseía eso que sembraba, porque la tierra es del rey y todo el fruto le pertenece al zar, ¿verdad? Al rey y al zar. ¿Ok? Entonces, los campesinos sembraban y todas sus cosechas eran arrebatadas. Esto provocó una serie de protestas que van a ser sumamente golpeadas y violentadas. Y producto de la industrialización es que van a nacer las primeras ciudades industrializadas en Rusia. Rusia ya es sumamente grande, ¿ok? Es enorme, es un país que está en dos continentes, por ejemplo, para que me pongan un poco de atención. O sea, Rusia es inimaginablemente grande, ¿ok? Y bueno, empiezan sus procesos industrializadores en Moscú y en San Petersburgo, que son como las dos ciudades principales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a nacer las primeras fábricas acá, pero la mayoría de la población seguía siendo pobre y campesina.
Es decir, sembraba y lo que sembraba se le quitaba, solo se le quedaba con lo básico para seguir manteniendo este sistema feudal. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Queda claro cómo era la sociedad rusa en este contexto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Hay diversas causas que provocan la revolución. Las sociales, estas que le comentaba, la mayoría pobre, la mayoría de gente era pobre y campesina. Habían ciertas fábricas que estaban funcionando en San Petersburgo y en Moscú, pero no eran, pues, seguían con esta cuestión, es decir, no había jornada de 8 horas, no había salario mínimo, no había otras cuestiones. Ok, chicos, vean, voy a parar acá porque me queda un minuto. Y seguimos con esto y vamos a ver unas preguntillas, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, para dejarlas más o menos claro. ¿Qué vamos a hacer? Hoy se cumple 22 días de clases, es decir, ya llevamos casi 4 semanas. Voy a subir las clases hoy a YouTube. Yo les envío el link para que ustedes las vean. Como les dije, no se confíen, ¿verdad? Y voy a hacer eso seguido para, y por lo menos para que sigan viniendo a clases, ¿verdad? No se pierdan la explicación. Entonces, salimos y volvemos, ¿les parece? Listo.